Saludos, soy Ali Jauregui y vamos a continuar con este segundo video referente a lo que es MCA. Anteriormente habíamos conocido algunos conceptos fundamentales de la parte de metrología. Vamos a conocer algunos conceptos o vocabulario que también es importante para nosotros poder analizar a todas luces lo que implica esta metodología. Veamos. Ok, lo primero que tenemos que nosotros comprender es que MCA sale de lo que es el APQP, lo que se conoce dentro de la industria como APQP, el cual consiste en una herramienta que estandariza las actividades para el lanzamiento de nuevos productos, bien sea para modificaciones parciales o totales, y que aplicaba desde sus inicios a los proveedores que suministraban, valga la repetición, productos, materias primas, semiterminados a las concesionarias. Bien. Cuando nosotros queremos entender qué implica APQP, lo que se traduce sería la planificación avanzada de la calidad de los productos, en este caso. ¿Okay? Y su objetivo es el de producir un plan de calidad de ese materia prima o productos que desarrollan los proveedores, que apoye en el desarrollo oportuno y que se mantenga bajo las especificaciones del cliente. En un inicio el cliente era las concesionarias. ¿Okay? De ahí ese APQP salieron una serie de metodologías. Una de ellas es el CPC, que es el control de procesos o el control estadístico de procesos. Allí se basa en gráficas de control, calcula el índice de capacidad, lo que es el histograma, todo para controlar las variaciones de los productos dentro de las líneas de producción. ¿Okay? Lo que se denomina control estadístico de procesos. Otra herramienta de la APQP es el AMEF. Se utiliza para identificar modos de fallas potenciales. Se reúne un comité multidisciplinario de una empresa. Allí se analiza, obviamente aplicando la herramienta, qué posibles fallas pueden ocurrir en un futuro a la hora de colocar un producto dentro de las líneas de producción, ¿okay? O de lo que es el diseño también de los mismos productos. Los posibles fallas que se vayan a conseguir en un futuro. En base a eso, bueno, se tomaban las medidas preventivas para que no ocurriesen. De esa manera funciona lo que es el AMEF. Bien, y actualmente lo usan también lo que es la ISO 9000 para lo que es el riesgo, esa parte de riesgo que se analiza. También tenemos lo que es el PIPAC, que se utiliza en la cadena de suministros para establecer confianza en los componentes y procesos de producción de los proveedores. Y finalmente tenemos lo que es el MCA, bien, que es lo que atañe el curso. Actualmente, dentro de la norma ISO 9001, hay un recado donde habla sobre el seguimiento a los recursos de medición. Originalmente este APQP, incluyendo al MCA, se hizo para los proveedores de las concesionarias, pero visto que el MCA es una herramienta fundamental en el control de los instrumentos de medición y de todos los procesos, la norma ISO 9000 lo aprueba para que cumpla con ese requisito las empresas. Por eso es que se ha hecho tan popular lo que es el MCA. Si seguimos avanzando, podemos ver que ya comprendimos que el análisis de sistemas de medición lo crearon las concesionarias. Básicamente lo que es la Chrysler, la Ford y la General Motors. ¿Okay? Ellos colocaron estos requerimientos para que sus proveedores cumplieran con cada una de esas metodologías y así garantizaran de que cuando los productos lleguen a las líneas de ensamble de producción de las concesionarias, de la parte automotriz, obviamente tuvieran una alta probabilidad de que no hubieran lotes no conformen, que por lo tanto se tuvieran que rechazar y allí perder tiempo valioso. Es por eso que el MCA cumple una función fundamental para el análisis de los procesos, bien, de todo nuestro sistema de medición. Pero la pregunta es, ¿qué es MCA? ¿Qué entendemos por análisis de sistema de medición? Óigase bien, MCA implica o analiza el conjunto de instrumentos, de gates, de patrones, de operaciones, métodos, dispositivos, software, personal, medio ambiente para cuantificar una unidad de medida, de tal forma que el proceso completo usado para obtener una medición. No piensen que el sistema de medición o MCA solamente analiza la variación que tenga el instrumento. No, el MCA analiza todo el conjunto, bien sean los operadores, bien sean los instrumentos, bien sea el ambiente, todas las variaciones que presente esa medición. ¿Ok? De tal manera que se puede enfocar o entender que el proceso de medición determina la cantidad de error
y así tener un entendimiento para mejorar el proceso de medición y reducir la variación que influye en las no conformidades. Es decir, engloba todo. Y el MCA tiene o analiza tres variaciones, tres variabilidades que te arroja el proceso, bien sea el estudio de sesgo, el estudio de linealidad, el estudio de estabilidad, el estudio de RR y el estudio de RR por atributos. ¿Ok? Entonces el MCA, ahí tenemos los 5 estudios que coloca lo que es esa herramienta y que se debe analizar para tener, si se quiere, controlar la variabilidad de mi proceso de medición. Recuerden que el proceso de medición habla sobre el instrumento, el operador, el ambiente, todo lo que incluye ese proceso de medición. Bien, otro concepto es incertidumbre y describe la calidad de un valor de medición. Incertidumbre te dice dónde está ese valor verdadero. Y anteriormente se calculaba para laboratorios con alto nivel de exactitud, aquellos que calibran los equipos, que tienen patrones trazables, obviamente con exactitud, con una gran exactitud, una gran precisión, y que cumple con las normas internacionales. En los últimos años se usa dentro de los cálculos de calidad para determinar la confiabilidad del instrumento de medición. Pero hay una pequeña variación entre lo que es incertidumbre o en lo que es el análisis del sistema de medición, MCA. La diferencia de los cálculos de MCA se basa en que su punto focal es determinar un rango de confiabilidad en el cual se piensa dónde está el valor verdadero. La incertidumbre simplemente te dice, mira, el valor verdadero está de este rango a este rango, pero allí solamente se enfoca en el instrumento de medición. Deja al margen la variabilidad del proceso. Mientras que el MCA te dice, mira, la variabilidad del instrumento es esta, pero adicionalmente la variabilidad del operador es esta, y la variabilidad del método es esta, y la variación que ocasiona tu sistema de medición, lo que es la temperatura, es esta. Allí está la diferencia entre uno y otro. La incertidumbre, hay de dos tipos, la incertidumbre tipo A y la incertidumbre tipo B. Bien, continuemos. Podemos resumir entonces que MCA implica, analiza la variación que te da el instrumento, la variación que te da el ambiente, la variación que te da el trabajador, la variación que te da los dispositivos, como el pasa no pasa, y la variación que te da la metodología. Todo eso se analiza dentro de este análisis de sistema de medición. Bien. Otro concepto básico cuando hablamos de MCA es lo que es resolución y discriminación. Sabemos que resolución es la unidad más pequeña que te mide el instrumento. Lo vimos en el video anterior. Pero dentro del MCA se coloca la palabra discriminación. Y indica que tiene que ser de 1 a 10 esa variabilidad del proceso. ¿Qué indica? Que si las especificaciones que estamos analizando o lo que se está controlando es una medida de 0,1 décima de milímetro, se tiene que aplicar la variable 1,10, en que la resolución del instrumento debe ser menor, debe ser 0,01 milímetros. Bien, si las especificaciones que estamos controlando entre un proceso es de 0,01 milímetros, es decir, una centésima de milímetro, esto implica que el instrumento de medición tiene que tener una resolución menor, debería ser 0,001 milímetros, es decir, una milésima de milímetro, o debe ser en su defecto igual. ¿Esto para qué? Esto obviamente es para que se pueda controlar y detectar la variabilidad de tu proceso. Si tú tienes una especificación, por ejemplo, de 0,1 milímetro que estás controlando y la resolución de tu instrumento es de una unidad, ok, 1.0 es o 1, en este caso redondeando, es tu resolución, la unidad más pequeña que tiene el instrumento, obviamente esa décima o ese número que está después de la coma, el instrumento no lo va a detectar. Por lo tanto, no se va a poder saber la verdadera variabilidad de ese producto que se te esté controlando dentro de tu proceso. Ahí está la importancia de tener una discriminación adecuada. Continuemos. Otro punto es el valor de referencia. Observen que anteriormente, cuando estamos hablando de calibración, se usaba un patrón o un valor de referencia. En este caso, cuando utilizamos el sistema de medición, si tenemos el patrón trazable conforme a las normas internacionales, lo podemos usar. Pero normalmente no lo tenemos, entonces podemos buscar un valor de referencia. Puede ser un producto, puede ser algo que nos sirva en cuanto bien sea un peso, una medición,
algo que arroje una viscosidad exacta, cualquier cosa dentro de mi proceso que me pueda servir de valor de referencia. Entonces usamos un equivalente y lo ponemos como lo que es un valor verdadero, ese valor de referencia. Continuemos. El sesgo. El sesgo lo podemos definir como la diferencia entre el promedio de las mediciones observadas y el valor de referencia. Es decir, ese valor de referencia lo tomamos y puede pesar, agarramos un saco de un producto que pesa 10 kilogramos. ¿Bien? Ese es nuestro valor de referencia. Va a servir o va a ser la equivalencia a un patrón o una masa patrón. Bien, entonces vamos a tomar la medición, vamos a pesarlo 10 veces y nos va a dar un promedio. Ese promedio se va a alejar de mi valor de referencia. Entonces a eso le vamos a decir sesgo. ¿Qué tanto se aleja el promedio de las mediciones de mi valor de referencia? ¿Qué tanto se aleja de esa realidad que es nuestro valor de referencia? Bien, seguimos. La estabilidad es simplemente cómo varía el sesgo en el tiempo. Aquí en este ejemplo anterior simplemente agarramos un solo día y medimos el sesgo de una balanza, por ejemplo. Pusimos valor de referencia, lo medimos 10 veces y ese promedio de esas 10 mediciones me arrojó una medida, un promedio. Y ese promedio está algo alejado de mi referencia, ese es mi sesgo. Pero en este caso la estabilidad voy a hacer ese mismo procedimiento, pero lo haría un día lunes, lo haría un día martes, un día miércoles, un día jueves, un día viernes, sábado y domingo, por poner un ejemplo. Allí vamos a ver cómo varía el sesgo el lunes y lo comparo con el martes, con el miércoles, con el jueves, con el viernes. Es decir, cómo varía el sesgo a medida que va pasando el tiempo. Bien, eso se llama estabilidad de mi proceso de medición. Otro es la linealidad, ¿ok? Es la mismo, lo que vamos a analizar cómo varía el sesgo de mi valor de referencia. Pero en este caso, en todo el rango de medición que tiene mi instrumento. Por ejemplo, un calibrador mide de 1 a 20 milímetros, por poner un ejemplo, ¿ok? Y yo voy a ver, bueno, si me mide 1 a 20 milímetros, yo simplemente voy a tomar una medida en 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros. Y allí me va a arrojar un sesgo, ¿ok? Entonces voy a analizar cuál es el sesgo para esta medida, cuál es el sesgo para esta medida y cuál es el sesgo de la última medición que tomé, hasta llegar al rango máximo que me da ese instrumento. Cómo varía el sesgo a medida que voy aumentando el rango de medición de mi instrumento. Finalmente tenemos lo que es el RR. El RR se conforma de dos estudios. El de repetibilidad, que aquí analizo cómo mide mi instrumento cuando realizo la misma medición varias veces. Yo agarro un calibrador, miro el diámetro de una tapa y lo voy a hacer, por ejemplo, 10 veces. Y obviamente si la primera me dio 10 centímetros, la segunda me tiene que dar 10 centímetros, la tercera 10 centímetros, la cuarta 10 centímetros. Entonces voy a ver si esa repetibilidad es constante. ¿Okay? Si yo mido eso 20 veces, me da la misma medida mi instrumento de medición. Bueno, es el deber ser. Muchas veces no lo hace y entonces allí hay una variabilidad por repetibilidad del instrumento. Y la reproducibilidad simplemente es cómo varía mi sistema de medición cuando son tres operadores que miden en la misma circunstancia. Yo coloco un operador aquí, le doy un instrumento de medición, coloco otro operador, le doy el mismo instrumento de medición y el tercer operador coloco el mismo, le doy el mismo instrumento de medición. Los tres van a medir en igual de condiciones, ¿ok? Entonces voy a ver la variabilidad que me presentan los tres operadores. Allí puede ser que el primer operador tenga una metodología diferente al otro o al tercero. Entonces voy a ver cómo mi sistema de medición varía cuando un operador lo cambio, pero voy a medir las mismas condiciones. Los tres van a medir las mismas condiciones y voy a ver qué variabilidad tiene uno del otro. Obviamente sí la va a tener, ¿ok? Estas son las tres, si se quiere, los conceptos básicos de lo que es el MCA. Bien sea los tipos de estudios que vamos a hacer y las palabras claves como discriminación, repetibilidad, linealidad, sesgo, reproducibilidad o RR. ¿Ok? Aprópiense de este conocimiento y nos veremos en un próximo video.